Muy bien, ahora sí empezamos. Bueno, conmigo vamos a ver el tema de la materia de química. Vamos a empezar con lo que viene siendo química, mezclas, teoría atómica, la tabla periódica y los números cuánticos. Primero que nada, hay que ver lo que es una mezcla, el cual es una sustancia. Se divide en varias partes, tanto sustancia pura como en compuestos. Las sustancias puras son aquellas que se encuentran en la tabla periódica. Son lo más simple posible y son formadas solo con un tipo de átomo. ¿A qué se refiere? Yo puedo tener dos hidrógenos y va a ser una sustancia pura. A diferencia de que si yo tuviera sodio y cloro, el cual ya no sería como tal una sustancia pura. ¿Por qué? Porque estamos mezclando dos distintos tipos de átomos. Esto nos puede descomponer de formas más simples y sí necesitarían de una gran cantidad de energía y golpear repetidas veces al átomo con esta energía. Por ejemplo, al oxígeno se le tendría que separar para que el oxígeno que respiramos, que en este caso es el O2, se separase en dos moléculas de oxígeno simples. Se clasifican y representan en la tabla periódica mediante símbolos químicos. Son los que ya conocemos, los 140 y tantos elementos que están. Después tenemos a los compuestos. Los compuestos son sustancias más complejas formadas por dos distintos átomos o elementos químicos. Como ya les mencioné anteriormente, el cloro y el sodio al unirse dan cloruro de sodio, lo cual es la sal. Esto ya se puede ver como un compuesto. ¿Por qué? Porque estamos uniendo a dos distintos tipos de átomos. También se representan mediante fórmulas químicas, lo dicho, NaCl, y se pueden descomponer en sustancias más simples, o sea, las podemos separar devolviéndolas a sus átomos originales, o sea, sustancias puras. Esto se clasifica tanto en compuestos orgánicos como inorgánicos. Los inorgánicos y los orgánicos lo vamos a ver un poco más adelante. Después, los compuestos presentan cambios físicos y pueden presentar cambios químicos. Un cambio físico es aquel que únicamente un cambio físico es aquel que únicamente va a cambiar el cómo se ve por fuera nuestro algún objeto, ya sea una manzana, ya puede ser un lápiz o puede ser una hoja de papel. Por ejemplo, yo si rompo una hoja de papel, si la destruyo en trocitos con mi mano, va a seguir siendo una hoja de papel, pero va a cambiar físicamente. ¿Por qué? Porque ya no va a ser una hoja entera, sino que van a ser únicamente trozos, separados. En cambio, un cambio químico cambia la composición química, la formación y ruptura de enlaces químicos y es irreversible. ¿A qué se refiere? Que no podemos devolverlo a un estado anterior, como puede llegar a ser en un cambio físico. ¿A qué se refiere? En un cambio químico, por ejemplo, si yo quemo la hoja de papel, va a empezar a salir ceniza. ¿Esto por qué? Porque está compuesto un poco de carbono. Y yo al quemar una hoja de papel no puedo volver a reconstruirla como tal, como una hoja de papel. ¿Por qué? Porque ya no tengo el compuesto que me da el papel, sino que me queda únicamente los restos. Después, ¿alguna duda en cuanto a esta diapositiva? Pueden ponerla por chat, ya pueden decirla también por voz. No. Una disculpa si hay ruido de fondo. Estoy en un lugar que hacen, bueno, que hay un poco de ruido. Bueno, seguimos. Bien, ahora vamos a ver unos cuantos conceptos. Primero que nada vamos a ver la materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene una masa y ocupa un volumen en el espacio. Nosotros, por ejemplo, podemos considerarnos materia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ocupando un volumen en el espacio. Nosotros estamos llenando un algo en nuestro alrededor. Lo mismo con cualquier objeto que podamos ver físicamente, como puede ser un lápiz, una pluma o una computadora o donde estén tomando la clase.
Después, la mezcla, como ya vimos anteriormente, es la combinación de dos o más sustancias, ya sean puras, que se pueden separar físicamente. ¿A qué nos referimos físicamente? Nos referimos a que no necesitan de alguna transición química o que necesiten de demasiada energía para que estos elementos se puedan separar, sino que fácilmente podemos separarlos, ya sea, como vamos a ver más adelante, con un ejemplo en cuanto a decantación. Después, un compuesto, una disculpa, estaba en inglés, es, por ejemplo, el color de la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre tiene distintos tipos de elementos que le hacen darnos lo necesario para poder, para que la misma sangre nos ayude, nos mantenga de pie, que nos mantenga vivos. Esto ya que se ocupan de distintas enzimas, se ocupamos distintas proteínas que nos ayudan gracias a esto. Después, el átomo. El átomo lo hemos estado hablando y es muy común hablar sobre él. Se escucha mucho día a día. Y bueno, ¿qué es el átomo? El átomo es la partícula más pequeña que existe y está formado por protones y neutrones en el centro del átomo y los electrones que giran alrededor de este núcleo. Esto también es la unidad básica de un elemento, o sea que puede intervenir en una combinación química. Nosotros podemos unir distintos tipos de átomos y nos van a dar compuestos, nos pueden dar mezclas, nos pueden dar lo visto anteriormente. Ahora, ¿qué es un neutrón? Un neutrón es una partícula eléctricamente neutra, o sea, no es ni positiva ni negativa, y tiene una masa ligeramente mayor que la de un protón. Más adelante vamos a ver cómo se calculan neutrones, protones, electrones, pero lo importante es primero conocer estos tipos de materias. Y bueno, los conceptos también. Después, el protón. ¿Qué es el protón? Es la otra parte que se encuentra en el núcleo del átomo y esta presenta una carga eléctrica positiva en estado basal. El estado basal es cuando un átomo o un elemento no tiene electrones o protones de más o cedidos por otro elemento. Es importante conocer la palabra basal porque se estará usando muy seguido conforme vayamos avanzando en la materia. ¿De esto tienen alguna duda? ¿Necesitan que repasemos algo de lo visto anteriormente? Si necesitan que se repita algo, adelante, pueden escribirlo, pueden decírmelo. Y no tenemos... Y tenemos... Sí, ¿qué pasó, Isabel? ¿Qué mencionó con respecto a lo basal? Ah, sí, el estado basal es un átomo que no tiene protones o electrones cedidos por otro átomo, o sea que va a ser neutro. ¿Se resolvió tu duda o necesitas que lo explique de alguna otra forma? O sea, es como un término que se le puede dar. Sí, bueno, basal es un término que se le da a un elemento cuando está eléctricamente neutro, o sea que no tiene cargas positivas o negativas fuera de las ya establecidas por el elemento. Ah, ok, perfecto, sí. Ok, ¿alguna otra duda o algo que quieran aclarar? Ok, perfecto. Cualquier cosa nos regresamos, no hay prisa, entonces podemos avanzar. Bien, ahora el electrón. Ya vimos lo que era el protón y el neutrón. Ahora, el electrón es la parte negativa que se encuentra en las capas de un átomo.
se encuentra rodeando a ese núcleo que ya vimos anteriormente y se puede dispersar en varias capas. Las capas se van a ver más adelante. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver tanto con números cuánticos como con la tabla periódica. Están muy relacionados. Mientras tanto, vamos a ver lo que sigue, que viene siendo mezclas homogéneas y heterogéneas. Ya habíamos mencionado lo que era una mezcla. Si me permiten, me regresaré levemente. Mezcla, que era la combinación de dos o más sustancias puras que se pueden separar. Bien, estas mezclas se dividen en homogénea y heterogénea. Homogénea es que no podemos ver los componentes a simple vista. ¿Cuál puede ser un buen ejemplo de esto? Puede ser una leche con chocolate. Simplemente sabemos que está ahí la leche y el chocolate, pero no podemos distinguirlo a simple vista una vez que ya se ha mezclado. Otro ejemplo es el café. También agua, los granos de café, etcétera, etcétera. Una vez que ha sido mezclado, que ha sido disuelto, no podemos fácilmente identificar, este es un grano de café, a diferencia de las mezclas heterogéneas. En estas sí podemos distinguir fácilmente todos los componentes que se van a encontrar en esta. Como cuál puede ser, una ensalada es el ejemplo más básico. Podemos observar a simple vista la lechuga, podemos ver el jitomate, lo que sea que le agreguen de más, cualquier cosa, en una ensalada se puede ver muy fácilmente y a esto se le refiere heterogéneo. ¿Yo cómo me lo aprendí? Bueno, homo significa uno, o sea que va a ser del mismo tipo, todo va a ser similar, todo se va a ver igual, a diferencia de hetéreo, que es distinto, algo diferente. Entonces, esto también se puede identificar o relacionar con las orientaciones, que no me quiero meter mucho en este tema, pero nos sirve fácilmente para poder revisar esto. Homo, mismo sexo, mismo tipo, etéreo, distinto. Entonces vamos a poder diferenciarlo de esta forma. Ahora, habíamos visto anteriormente lo que venía siendo... una disculpa, dejen... Aquí, las separaciones físicas en una mezcla. Entonces vamos a ver los distintos tipos de separaciones físicas. Principalmente, bueno, no principalmente porque hay distintos tipos, pero vamos a ver algunas para fácilmente recordarlas y voy a dar algunos tips en cuanto a esto. Bien, la decantación, primero que nada. Decantación, proceso de separación de líquidos inmiscibles o de un líquido y un sólido sedimentado. Recuerden que sedimentado nos referimos a que es totalmente sólido. O sea que lo podemos deshacer, pero va a quedar grano o va a quedar algún tipo de resto, en el cual vertemos en la parte superior el líquido junto con el sólido y va a empezar a bajar por distintos tipos de capas. Voy a poner rápidamente un ejemplo de un experimento que se suele hacer comúnmente con este tipo de separación. Un momento. Denme un momento, estoy teniendo un problema en cuanto a eso. Voy, un momentito nada más, lo que... Bien, ahora sí lo podemos ver.
Los más básicos suelen ser usados de... los de este tipo. ¿Qué es lo que hacen? Colocan, por ejemplo, aquí una boquilla con un orificio lo suficientemente pequeño para que no pase los sólidos. También se pueden ocupar otro tipo de experimentos como puede ser... Bueno, hay uno de una botella en el cual se pone piedras, se empieza a poner un poco de tierra, se le colocan distintos tipos conforme va bajando la botella. ¿Esto con qué intención? Que el sólido quede retenido dentro de todo lo que se encuentra en esta botella, para que al final y en la parte más baja de todo esto nos dé únicamente el líquido que buscamos. Esto sería la decantación. ¿Alguna duda en cuanto a decantación? Vamos a ir uno por uno para que justamente no queden dudas. Ok, perfecto. Ahora, la filtración. La filtración se usa para separar líquidos o gases mediante un filtro que permite un paso de la fase líquida o gaseosa. En esto se refiere a que vamos a, como dice su nombre, filtrarlo, vamos a hacer que pase, que simplemente que algo que sea un poquito más denso se quede retenido en la parte de un embudo, se ocupa un cono más un embudo. De esta forma el líquido va a pasar las capas del cono y va a bajar, a diferencia del sólido, o lo que puede ser en este caso un líquido más viscoso, ya puede ser con mayor densidad. Esto lo que hará será que ese segundo líquido no baje y podamos también separar ya sea líquidos o gases. Después, la separación magnética. Este es de mis favoritos. ¿Por qué? Porque lo que hace es que en un líquido, si tenemos un tanto de metales, lo que vamos a hacer va a ser acercar un imán al recipiente y empezar a frotarlo hacia los costados por la parte inferior. ¿Esto con qué intención? Esto va a hacer que que las partes metálicas, que el sobrante que hay ahí, que es de tipo metálico, se adhiera al imán y pueda salir fácilmente subiendo levemente el imán hacia la parte superior de la boquilla de nuestro envase y así pudiendo extraer todo este tipo de materiales. Se suele ocupar mucho en el reciclaje o en la minería. Esto con la intención de justamente poder extraerlo lo más fácilmente posible y que no haya ningún problema. Después, centrifugación. Esto creo que está incorrecto, se quedó la parte del electrón, pero bueno. Bueno, la centrifugación, lo que... La centrifugación, ajá, como decía, es una teoría la cual se basa en que las partículas de baja influencia o con poca fuerza centrífuga se le va a dar vuelta. Por ejemplo, cuando van al médico, hay un aparato en el cual colocan los tubos de sangre y les empiezan a dar vuelta de forma lo más rápido posible. ¿Esto con qué intención? Que la parte más densa baje y la parte menos densa quede en la parte superior. Con esto lo que va a hacer que podamos diferenciar las capas o los componentes que trae lo que haya dentro de estos envases. Se tiene que hacer una velocidad sumamente rápida. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos hacer que se separen por su tipo de densidad, ya sea por cómo están compuestas, si son, sí, mayormente por la densidad. Sublimación, proceso en el que una
sustancia sólida se transforma directamente en gas sin pasar por el estado líquido. Esto simplemente, pues, lo calentamos a un sólido, lo calentamos lo más altamente posible y lo mandamos directo a gas sin tener que pasar por un estado líquido, ya sea porque lo necesitamos en gas o porque sería muy tardado hacer distintos pasos y no tenemos el tiempo necesario. La destilación es un proceso de separación de líquidos basado en diferentes puntos de ebullición. El que tenga menor punto de ebullición se va a evaporar primero, dejando en el recipiente una disculpa, me distraje. Sí, el líquido con menor punto de ebullición se va a volver un gas. Esto permitirá que el otro líquido que necesitamos o que nos sobre quede en el envase. ¿Por qué? Porque no va a llegar a un punto máximo de ebullición, como puede ser, por ejemplo, si ponemos aceite y agua, uno de estos dos se va a ebullir primero y el otro va a quedar en el recipiente sin que se disuelva, sin que se evapore. La cristalización, por otro lado, es convertir una sustancia en cristales sólidos a partir de soluciones, vapores o fundidos, formando una estructura ordenada. O sea, por ejemplo, un líquido que todos sabemos que la estructura es un poquito más desordenada, que los átomos se pueden dispersar. ¿Por qué? Porque no tiene una forma compacta, porque no tiene una forma definida. Al volverlo un cristal, al volverlo un sólido, estas partículas o los átomos, mejor dicho, se van a tener que retraer, van a tener que quedar casi que no estáticos, porque no se puede mantener un átomo estático, pero van a quedar más fijos en una posición, en el sentido de que ya no van a estar dispersos por todo el líquido, sino que van a tener una cierta área para poder moverse. Solidificación, proceso en el cual un líquido se transforma en un sólido. Como todos conocemos el hielo, metes el agua al congelador y se vuelve hielo en unas cuantas horas. Y bueno, la sublimación inversa, proceso en el que el gas se convierte en un sólido sin pasar por el estado líquido. Es justamente lo inverso a lo que vimos de sublimación. ¿Alguna duda en cuanto a estos métodos de separación? No, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ok, cualquier cosa, díganlo, porque para eso estamos, para ayudarlos, para ayudarnos a nosotros mismos y pues necesitamos saber en qué podemos mejorar. Bien, vamos a hacer unas cuantas preguntas. Una disculpa, es que creo que esta no debería ir aquí, debería ir más adelante. ¿Por qué? Porque aún no hemos visto soluto, solubilidad, ni disolvente. Entonces esto nos lo vamos a saltar. Y vamos a ver rápidamente la teoría atómica para terminar esto aquí y mañana continuar con los demás términos que necesitamos. Denme un momento, déjame ver si se arregló aquí un problemita, no. Ok, vamos a ver rápidamente las teorías atómicas. Primero que nada, Demócrito conceptualiza lo que es el átomo como indestructible e indivisible. No lo podemos ni destruir y no podemos dividir a un átomo. Él lo veía como una esfera negra, o bueno, una esfera simplemente sin color. Le dio un color negro justamente porque el blanco no lo podemos percibir a simple vista. Y era una esfera, sin más. Después está Dalton, que retoma las ideas y les da un rigor para que fuese aceptada la idea de que existen los átomos, como haciendo que se unieran distintos tipos de átomos, y con esto nos va a dar una estructura física, o eso es lo que se creía. Después, Thomson. Este es el más famoso y el que yo, al menos en mi examen, me tocó que me hicieran preguntas en cuanto a su teoría atómica.
Este es el más sencillo de reconocer. ¿Por qué? Porque es el conocido pudín de pasas. Lo que decía Thomson es que el átomo era eléctricamente positivo y tenía los electrones incrustados o pegados hacia la parte positiva desde el exterior. Después tenemos a Rutherford. Él propone un modelo atómico por sus hallazgos y mencionaba que la mayor parte de sus átomos debe ser espacio vacío, de igual forma que propone que el átomo tiene un centro. Él es el primero en decirnos que el átomo tiene un núcleo, pero nos dice que los átomos podían salirse de sus órbitas, o sea, de esta órbita, por ejemplo, el átomo podía salir y regresar, salir y regresar. Esto era la creencia que él tenía por el movimiento que tenían, justamente la velocidad. Podía ser que simplemente un átomo puede moverse en cualquier espacio, como dijimos, en la materia, puedes moverse en cualquier espacio. Después tenemos a Bohr, de los más conocidos también. Su modelo es el de las órbitas circulares, haciendo una analogía al sistema solar, que es el que tenemos aquí abajo. Es el que usualmente conocemos y es el que más se usa en cuanto a referencias. Después tenemos a Chadwick, el cual descubre al neutrón, el cual es una partícula neutra, como habíamos visto, con una masa un tanto ligera, pero mayor a la masa de los protones. O sea, sí es una masa ligera, pero más densa o más alta que la de los protones. Después tenemos a Sommerfeld, el cual nos empieza a hablar de las órbitas elípticas y de los niveles atómicos. Nos empieza a dar una idea, la cual se refuerza junto a Schrödinger, el cual nos da una visión ondulatoria de los electrones, resuelve la ecuación de Schrödinger para describir los estados